Queridos estudiantes, bienvenidos al quinto video explicativo de Educación Ciudadana. Soy el profesor Rodrigo Fuentes Astudillo y el objetivo de este video es introducir la temática de los derechos humanos. Para ello, desarmaremos este concepto y luego explicaremos las actividades que vienen en la guía. El objetivo de la guía es promover el reconocimiento, defensa y exigibilidad de los derechos humanos en la vida cotidiana, considerando sus principios de universalidad, indivisibilidad, igualdad y no discriminación que los sustentan. ¿Okay? La primera gran pregunta que debemos hacernos es sencilla. ¿Qué son los derechos humanos? Para responderla, primero pregúntense ustedes, ¿qué entienden por derechos humanos? Si bien todos tenemos alguna idea de lo que son, habitualmente cuesta construir una respuesta en torno a esta pregunta, porque pensamos inmediatamente en algunos de los derechos básicos con los que contamos, pero sin poder enarbolar una definición clara. En concreto, los derechos humanos son garantías jurídicas universales que protegen a los individuos y grupos contra acciones y omisiones que interfieren con las libertades y los derechos fundamentales y con la dignidad humana. Hasta ahí todo bien, pero esta definición viene en un lenguaje complicado. Desarmémosla y veamos. En primer lugar, plantea que son garantías jurídicas universales. Una garantía, según los diccionarios, es la seguridad de que una cosa va a suceder o se va a realizar. Lo jurídico hace alusión a las leyes y tratados en los que están consagrados los derechos. Y por último, la palabra universales se refiere a que tienen un alcance mundial. En segundo lugar, plantea que protegen a los individuos, mujeres, hombres, niñas, niños, y a los grupos contra acciones u omisiones. Es decir, que los derechos humanos son garantías que protegen contra lo que podría pasar y a su vez contra lo que no pasa, pero que de igual manera puede afectar a una persona o a un grupo de personas. Como por ejemplo, no hacer nada cuando sabemos de una evidente vulneración de los derechos de un niño o una niña. En la parte final de la definición plantea qué elementos son los que resguarda, es decir, da cuenta de qué es lo que están cuidando estas garantías. Y dice, libertades, derechos fundamentales y la dignidad humana. O sea, estas garantías legales se esfuerzan porque la dignidad de las personas no sea pasada a llevar. Y a su vez, resguarda las libertades personales, como la libertad de expresión, y los derechos fundamentales, como el derecho a la vida o un medio ambiente libre de contaminación. En la guía de apuntes, ustedes se encontrarán con las características y las otras 3 preguntas claves para entender los derechos humanos. Ahora nos dedicaremos a explicar las actividades de aprendizaje. Lo primero que deben hacer es visualizar un documental llamado Chile, la mirada herida. A partir de su visualización y de los apuntes que encontrarán en la guía complementaria, tendrán que responder las siguientes actividades. En primer lugar, van a tener que completar un cuadro resumen con la definición, características y las principales obligaciones en materia de derechos humanos. Pueden rellenar ese mismo cuadro, copiarlo en su cuaderno como más les acomode, ¿ya? Con la información que extraigan del documental, deberán completar el cuadro de la página 3 de la guía, con los derechos humanos que ustedes creen que se vulneran en ese video. En esta parte es fundamental que expliquen por qué creen que se están vulnerando ciertos derechos, ¿ya? Ponen su explicación en la columna de la derecha. La tercera actividad les plantea 2 perspectivas sobre la problemática de derechos humanos en Chile y los invita a tomar posición desde una de esas 2 posturas. Ustedes deben seleccionar la que las y los representa para luego justificar su elección, o sea, decir por qué eligieron esa y finalmente escribir o mostrar una evidencia de lo que ustedes pusieron. En otras palabras, presentar una prueba. Por último, la guía les pide dar su opinión, nuevamente, frente a la actitud que ha tenido el Estado de Chile en materia de derechos humanos. Como hemos visto en guías y videos anteriores, el Estado debe garantizar el bien común de los ciudadanos chilenos. Ante esto cabe preguntarse, ¿el Estado de Chile ha estado a la altura para cuidar los derechos humanos de todas y todos los chilenos? Ya, con eso es todo por esta cápsula. Espero que sirva para la comprensión de contenido y actividades. Nos vemos y cualquier pregunta y sugerencia o algún extra, no duden en escribirme al mail que está en la pantalla. Saludos cordiales, nos vemos pronto.